La semana anterior tuvimos la oportunidad de explicar acerca de las empresas fantasmas. Y esta noche voy a tener el gusto de compartir acerca de lo que son las empresas inexistentes. Para recapitular un poquito, la empresa fantasma estaba considerada como aquella que sí ha sido constituida de manera jurídica, es decir, que se siguió el debido proceso, existe un representante legal, pero, y aquí es importantísimo tomar en cuenta, en varias ocasiones se utilizan lamentablemente a personas que por su nivel de toman su identidad y las constituyen como gerentes, pero quienes las administran son personas inescrupulosas que usan esto como parte de una supuesta planificación fiscal, lo cual eso no es planificación, eso es evasión y eso es penado. ¿Sí? Eso es importante mencionar en lo que correspondía a las empresas fantasmas. Ahora, en lo que corresponde a una empresa inexistente, eh, y aquí quisiera que un poquito me pongan atención. Eh, Parecería que no es lo mismo, que es lo mismo, pero no es lo mismo. La empresa fantasma en sí existe la figura, pero en cambio lo que se considera como inexistente es la actividad, porque no podemos decir algo que no existe, teniendo en cuenta que va a estar ahí la empresa. Lo que se cuestiona desde la autoridad tributaria es las actividades supuestas o inexistentes, ¿sí? Eso es importantísimo tener en cuenta. ¿Y por qué se menciona esto? Hace algunos años, eh, mientras, por ejemplo, cuando entró en vigencia esto del régimen RICE, que ha habido bastantes cambios y que lamentablemente se ha utilizado a este, aparte a este régimen, se venía utilizando para evadir impuestos, lamentablemente, y actualmente existe, eso se ha ido corrigiendo conforme a los años, pero hace algún tiempo nos topábamos con notas de venta por $5,000, por $6,000, por $10,000, notas de venta. Actualmente eso no es posible porque existe una categorización con respecto a este tipo de comprobantes de venta que me da un límite dependiendo la actividad y esa actividad va a estar en función a qué tanto a mi capacidad, lo que se llama a mi capacidad instalada, es decir, mis maquinarias, mis trabajadores, mercadería, sí, lo que se determina, lo que se llama si yo tengo esencia económica, eso es lo que la administración pretende conocer. Cuando se ha determinado, se ha detectado que no existe eso, se podría estar frente a una empresa que es inexistente. ¿En qué sentido? En el sentido que puede ser persona natural o jurídica, que tiene una actividad, por ejemplo, venta de ropa, y factura normalmente, digamos que un promedio de unos $500 al mes, y llega un mes en el que factura, digamos, $10,000 o $20,000, y no existe la documentación que corresponde para soportar eso. No existen los inventarios, las facturas de compra, los pedidos, cómo se emitió, no se utiliza el sistema financiero. Entonces, ahí se crean unas alertas y se podría estar frente a una empresa inexistente, con una actividad inexistente, porque resulta que si la administración va a esta empresa, verifica sus equipos y todo lo demás, primero, si logra llegar en buena hora, en muchos casos, desde la misma administración, lo que nos han mencionado es que van a barrios donde los nombres de las calles ya cambiaron, no existe en sí la fábrica, la mega empresa que en los papeles aparece, y ahí es cuando se dan cuenta que el representante legal, el gerente, resulta que es, es un señor, un jornalero, es una señora, una trabajadora doméstica, o es el señor conserje, pero quien la administra por detrás está o personas, como les mencionaba, inescrupulosas. Entonces, lo que se cuestiona es la inexistencia de la actividad económica. Y existen varios controles que la administración en buena hora ha venido eso corrigiendo, como por ejemplo este proceso de la bancarización. Para quienes no están familiarizados con este tema, bancarización se refiere a que si usted va a realizar actividades económicas en el mes iguales
o mayor a $1,000 con un proveedor, debe por ley utilizar el sistema financiero. Es decir, va a depositarse dinero en una cooperativa o en un banco, o va a usar transferencias de banca en línea. Es decir, ese dinero va a estar a la vista de las autoridades de control. Recordemos, el SRI no es la única autoridad de control, también existe lo que es la unidad de análisis financiero. Entonces, en ese punto, si es que uno, como dicen, el que nada debe, nada teme, sí, tranquilamente cumpliría con eso, no habría problema. Pero ¿qué pasa con esos negocios? Y eso, por ejemplo, se da bastante en la parte comercial. Yo tengo, por ejemplo, mis animales y los vendo en una feria y me pagan $10,000. Y normalmente por el tipo de por la informalidad de la transacción, no se piden ni comprobantes y todo al contado. ¿Puede hacerlo? Sí puede hacerlo, pero corre un riesgo muy alto. Podría detener a la policía, podría indicarle que usted muestre que son sus animales, que los animales que vendió son suyos, que realmente vendió esos animales, ese ganado, ese dinero. Usted podría argumentar que va a depositarlo, pero si no lo hace se expone el riesgo, incluso por su propia seguridad. Entonces, dentro de este punto, como vamos viendo, existen varios impactos, varios efectos que en su mayoría podrían ser algo negativos. Ahora, me voy a otro caso, que por ejemplo esto se ha dado bastante y es importante que conozcan. La administración tributaria, después de hacer una revisión cuando hubo este boom de las empresas fantasmas, lamentablemente era tanto el descaro que por internet uno podía adquirir comprobantes de venta. Existen varios tipos de comprobantes de venta. En nuestro conversatorio número 8, que fue el sábado 8 de mayo, que está en redes, ustedes pueden observarlo con toda confianza. Mencionaba que, por ejemplo, una factura perdida equivale a un cheque firmado y con el beneficiario en blanco. Pueden hacer maravillas desde el punto de vista negativo. Entonces, para que eso no ocurra, por ejemplo, si se me perdiera una factura, yo tengo que denunciarla en la fiscalía y luego darla de baja. Y con eso estoy tranquilo. O si se me pierde el facturero, es igual a una chequera perdida. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, considerando ese tipo de situaciones, como les comentaba, las empresas inexistentes, lo que la administración tributaria considera es la inexistencia de la actividad. Es decir, si de acuerdo a su economía usted estaba facturando cierta cantidad y eso se dispara de manera injustificada, porque puede ocurrir que yo tengo mi restaurante y me sale un contrato para brindarle el servicio de alimentación a una empresa que son unos 100 trabajadores, y lo que yo facturaba normalmente $500, voy a facturar $3,000 o $5,000. Pero la administración, si me detecta, va a decirme, permítame ver el contrato, aquí está el contrato, permítame la factura, aquí está la retención, aquí está el pago. Entonces no pasa nada, ¿sí? En ese sentido. Entonces, continuando con la exposición, como les comentaba, lo que se cuestiona es el proceso productivo comercial, es decir, que usted no se haya constituido, que no pueda soportar, no tenga los elementos para soportar esa actividad, y eso hay que tener mucha precaución. Entonces, desde ya, mis amigos, mis amigas, les hago la cordial invitación el sábado 22 de mayo a las 18 horas. Vamos a hablar con más profundidad acerca de este tema de las empresas fantasmas y las empresas inexistentes. Lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y sobre todo lo que a usted le interesa, cómo contrarrestar en el caso, o cómo soportar en el caso que a usted le consideren que usted ha estado transaccionando con una empresa fantasma o inexistente. Sobre todo, ¿qué pasa? Es que por alguna circunstancia eh, usted no puede hacerlo. ¿Cómo podría actuar frente a eso? La administración tributaria en ese sentido, hay ciertos plazos, va a existir el derecho a la defensa. Y uno tiene la idea de este tipo de espacios y uno de nuestros propósitos y objetivos como DIPS Impuestos es invitarle a que, como parte de la cultura tributaria, además de que sea su aporte al conocimiento, usted sepa precautelar sus intereses y el conocer sobre este tipo de empresas. Si a ustedes se le acercan y se le ofrece un negocio demasiado bueno,
cuidado, podría estar frente a una empresa fantasma o una empresa inexistente. Entonces, en ese sentido, esta noche les dejamos ese pequeño mensaje y les esperamos.